Ya, buenas tardes, licenciada. En esta ocasión, mi grupo y yo le vamos a presentar el tema, lo que es obstrucción del intestino grueso. Mi grupo está conformado por mi persona, Camila Cuchipana, Alejandro Flores Acosta, Rosemary Choque Bedia, Kevin Vallejo, Gloria Yanine y Claudio Sauceda. Vamos a empezar con lo que es la definición. Nos dice que la obstrucción del intestino grueso es el impedimento patológico para el flujo normal del contenido intestinal por el tracto intestinal. La obstrucción del intestino ocurre cuando la comida, el agua, no puede pasar para el intestino. La zona del intestino más cercana a la obstrucción se dilata y deja de funcionar. Si la obstrucción no es extraída o aliviada a tiempo, puede ocurrir lo que es una gangrena intestinal y su perforación. Vamos a seguir con lo que es la fisiopatología. La obstrucción del intestino grueso ocurre cuando el tránsito intestinal se ve impedido parcial o totalmente, ya sea por una causa mecánica o funcional. Entre las mecánicas tenemos lo que son los tumores, vólvulos, hernia, invaginación, y en la funcional lo que son las alteraciones neuromusculares o metabólicas. Va a iniciar con una acumulación proximal, es decir, va a haber una acumulación de líquidos, heces y gases que se acumulan antes del punto de la obstrucción, lo cual nos va a generar una distensión abdominal. Luego va a pasar al aumento de la presión intraluminal. La distensión comprime los vasos sanguíneos, generándonos una disminución de la perfusión. La causa principal puede ser una adenocarcinoma o colorectal. Seguido de esto va a haber un compromiso vascular. Si la perfusión supera la perfusión, nos va a generar lo que es una isquemia, necrosis, que puede ser potencialmente mortal para la persona que contenga esta patología. Y como resultado final va a haber una alteración hidroelectrolítica debido a una deshidratación, una hipovolemia o desequilibrio del ácido base, que son resultados de los signos y síntomas que enseguida le voy a mencionar. Los datos subjetivos son los que el paciente nos va a referir, que son el estreñimiento. Esto se produce porque no va a haber un paso de heces hacia la luz porque está bloqueada. También nos va a generar náusea. Lo que es la distensión intestinal va a estimular los receptores que activan el centro del vómito. Va a haber cólico abdominal, es un dolor intermitente por contracciones peristálticas, intentando vencer la obstrucción. También el paciente va a presentar lo que es la ansiedad, que es como consecuencia del dolor persistente y la imposibilidad de evacuar. Puede ser también otros signos subjetivos, lo que es la anorexia y pérdida de apetito, debido a la distensión abdominal, que le va a producir esa sensación de plenitud y le va a disminuir las ganas de comer. Ahora, con los datos objetivos tenemos lo que son la distensión abdominal, se debe a la acumulación del gas y líquido proximal a la obstrucción. Va a haber fiebre como un signo de infección o complicación de esta obstrucción. Ya puede ser por una isquemia, necrosis, perforación o peritonitis. Va a haber también un aumento del peritonitismo, que es inicialmente el intestino va a intentar vencer el bloqueo. En fases tardías puede desaparecer por agotamiento. También el paciente va a tener lo que es la taquicardia en respuesta al dolor, fiebre o hipovolemia por la pérdida de líquido. También va a presentar lo que es la diaforesis,
rigidez abdominal y vómito fecaloideo, que es un signo característico de la obstrucción, debido en fases avanzadas el contenido intestinal va a retroceder hacia el estómago, adquiriendo la característica del vómito va a ser con un olor y aspecto fecal. Siguiendo a seguir mi compañero con lo que son los laboratorios. Bueno, mi nombre es Kevin Vallejos. Yo voy a seguir con lo que son las alteraciones del laboratorio en lo que es la obstrucción del intestino grueso, ¿no? Estas alteraciones en lo que es el laboratorio del intestino grueso nos lleva a múltiples factores, ¿no? Y también múltiples electrolitos y entre otros, ¿no? Los cuales tenemos los que son los leucocitos, va a estar mayormente o va a estar con una elevación mayor que nos va a estar causando lo que es una leucocitosis, ¿no? Esta causa de alteración se va a estar debiendo a lo que es una inflamación, una infección o una necrosis intestinal. Tenemos también lo que es la hemoglobina, que su valor normal va a estar levemente alterado, ¿no? O va a estar levemente elevado, ¿no? Con un valor normal de 12 a 18 miligramos sobre decilitros, ¿no? Esta causa de la alteración se va a estar debiendo a una hemoconcentración por deshidratación. Tenemos también lo que es el hematocrito, ¿no? Que este hematocrito va a estar también elevado levemente, ¿no? Donde su valor normal va a tener su valor normal de 36 al 48% en mujeres y de 40 al 54% en hombres, ¿no? Esta causa o esta alteración se va a estar produciendo por la pérdida del agua, ¿no? Que nos va a estar llevando a una desconcentración relativa de lo que es el líquido en lo que es el líquido corporal, ¿no? Tenemos también el sodio también va a estar alterado, donde va a estar su alteración va a ser menor a 135 miliequivalentes sobre decilitros, ¿no? En un valor normal de 135 a 145 miliequivalentes sobre decilitros, ¿no? Esto se va a estar debiendo a pérdida de líquido por vómitos y diarrea, ¿no? Tenemos también el potasio, que va a estar disminuido, ¿no? Va a estar menor a 3,5 miliequivalentes sobre decilitros, ¿no? Esto nos va a estar provocando lo que es una hipopotasemia, ¿no? En un valor normal de 3,5 a 5 miliequivalentes sobre decilitro, causado por vómitos, diarrea o alteraciones en la absorción intestinal, ¿no? Tenemos también lo que es el cloro, ¿no? Que va a estar también, su valor alterado va a ser menor a 98 miliequivalentes sobre decilitros, ¿no? En un valor normal de 98 a 107 miliequivalentes sobre decilitros. Esto se va a estar debiendo a lo que es una pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Ahora tenemos también el bicarbonato, ¿no? Que va a estar disminuido, ¿no? O va a estar siendo, su valor alterado va a ser menor o menos a 22, ¿no? Donde su valor normal sería 22 a 28 miliequivalentes sobre decilitro, y esto me va a estar dando lo que es una acidosis metabólica, ¿no? Al estar siendo menor a lo que es 22, y esta alteración se va a estar causando, va a estar siendo causada por una isquemia intestinal, un acúmulo de ácido láctico, ¿no? Tenemos también lo que es la creatinina, que esta creatinina va a estar siendo mayor a 1,3 miligramos sobre decilitro, ¿no? Con un valor normal de 0,7 a 1,3 miligramos sobre decilitro. Esta alteración se va a estar causando por una disminución de perfusión renal causada por una deshidratación, ¿no? Tenemos también el nitrógeno ureico, que va a estar siendo mayor a 20 miligramos sobre decilitros en un valor normal de 7,20, no, de 7 sobre 20 miligramos sobre decilitro, causado por una azotemia prerrenal por deshidratación o hipovolemia, ¿no? Tenemos también lo que es la bilirrubina total, que el valor alterado va a estar siendo mayor, o va a estar siendo mayor a 1,2 miligramos sobre decilitros, en un valor normal de 0,1 a 1,2 miligramos sobre decilitros, ¿no? Esto va a estar siendo causado si es que hay una compresión biliar o una colestasis asociada, ¿no? Y por último tenemos lo que es la albúmina, ¿no? Que va a estar siendo, el valor alterado va a estar menor a 3,5 gramos sobre decilitros,
en un valor normal de 3,5 a 5 gramos sobre decilitros, ¿no? La causa de esta alteración se va a estar debiendo a lo que es una mala absorción o fuga proteica del lumen intestinal, ¿no? También tenemos ahora lo que es el tratamiento de la obstrucción del intestino grueso, ¿no? El tratamiento de la obstrucción del intestino grueso se va a estar dando por medio de dos medidas, ¿no? La primera, que son a través de medidas generales iniciales, ¿no? Son lo que nosotros vamos a realizar cuando veamos o detectemos que nuestro paciente pueda estar teniendo lo que es una obstrucción del intestino grueso, ¿no? La primera medida en este caso sería la reposición de líquidos y electrolitos, ¿no? ¿Cómo o con qué? Con solución fisiológica al 0,9% o riña lactato, ¿no? Para llegar a corregir lo que es la deshidratación y el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? También vamos a hacer lo que es la implementación de una sonda nasogástrica, ¿no? ¿Por qué una sonda nasogástrica? Porque esta sonda nasogástrica lo que va a provocar o va a ocasionar es una descompresión gástrica. Y en esta descompresión, ¿por qué? Porque en la obstrucción, aunque la obstrucción sea del intestino grueso, el contenido intestinal se acumula y puede llegar a distender lo que es el estómago, ¿no? Y también esta zona nasogástrica me va a estar extrayendo el gas y el líquido que va a estar siendo acumulado y me va a estar bajando, o que este líquido me va a estar llevando a una baja presión en una baja presión intraabdominal, ¿no? Esta zona nasogástrica también lo que va a hacer es que me va a disminuir vómitos y riesgo de aspiración pulmonar, ya que los pacientes suelen tener vómitos biliosos o fecaloideos, ¿no? Y con esta sonda también se va a estar evitando lo que es la regurgitación y la broncoaspiración, ¿no? También tenemos lo que es el manejo farmacológico, ¿no? Que este manejo farmacológico lo que se va a hacer es administración de analgésicos, antieméticos y antibióticos, ¿no? Analgésicos como el metamizol sódico o el paracetamol, antieméticos como la metoclopramida y el ondansetron, y antibióticos como la ceftriaxona, ¿no? Este metamizol sódico tiene una presentación en ampollas de 1 gramo sobre 2 ml o 2,5 gramos sobre 5 ml, ¿no? Y también en tabletas de 500 miligramos. Su preparación y dilución es de 1 a 2 gramos intravenoso lento, que va a estar siendo diluido en 100 ml de solución fisiológica y debe ser pasado en 15 a 20 minutos, ¿no? Este metamizol está siendo indicado en un dolor moderado a intenso y va a estar siendo también indicado en lo que es un cólico abdominal, ¿no? Y también si es que hay fiebre persistente porque la obstrucción también puede provocar lo que es fiebre, ¿no? Y esto metamizol va a estar siendo administrado en lo que es una fiebre, ¿no? Una fiebre alta. Su mecanismo de acción es que me va a estar inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Tiene un efecto analgésico y antipirético, ¿no? Y también tiene un efecto espasmolítico que va a estar siendo útil en el dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Tenemos también lo que es la metoclopramida con una presentación en ampollas de 10 miligramos sobre 2 ml y tabletas de 10 miligramos. Su preparación y dilución es intravenosa, y su preparación y dilución es intravenosa, ¿no? Es 10 miligramos intravenoso lento, en 2 minutos, o bien diluido en 50 ml de solución fisiológica, ¿no? Esto se puede repetir cada 8 horas y su dosis máxima sería de 30 miligramos cada día. Está indicado en náuseas y vómitos y en una gastroparesia, ¿no? Náuseas y vómitos, ¿por qué? Estas náuseas y vómitos serán inducidos por medicamentos o alguna obstrucción intestinal, ¿no? Ahora, su mecanismo de acción de esta metoclopramida sería que es un antagonista de receptores dopaminérgicos que me va a estar bloqueando el centro del vómito, ¿no? Ahora, el ondansetron que tiene una presentación en ampollas de 4 miligramos sobre 2 ml y de 8 miligramos sobre 4 ml, ¿no? Y una presentación en tabletas que es de 4 a 8 miligramos, ¿no? Su preparación y dilución es de 4 a 8 miligramos intravenoso lento, de 2 a 5 minutos, o también diluido en 50 ml de solución fisiológica que va a estar siendo pasado en 15 minutos, ¿no? También puede repetirse cada 8 horas y máximo en 32 miligramos cada día, ¿no? Está siendo indicado en náuseas y vómitos graves que son causados por algún tipo de obstrucción intestinal o alguna cirugía o algún postoperatorio, ¿no? Su mecanismo de acción es que es un antagonista selectivo de receptores
en el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central, me va a estar inhibiendo estímulos serotoninérgicos del reflejo del vómito, ¿no? Su presentación de, bueno, la ceftriaxona, ¿no? Su presentación de la ceftriaxona, en este caso, se viene en viales de polvo de 1 gramo a 2 gramos. Su preparación y dilución, esto se reconstituye 1 gramo con 10 ml de agua estéril, se diluye en 50 a 100 ml de solución fisiológica o glucosada y se debe pasar 1 a 2 gramos cada día intravenoso, ¿no? Está siendo indicado en infecciones graves abdominales, respiratorias, urinarias, meningitis, en algún tipo de obstrucción intestinal complicada que me va a estar llevando a una profilaxis o tratamiento de peritonitis, ¿no? Su mecanismo de acción es que es un antibiótico beta-lactámico, que es una cefalosporina también de tercera generación, que me inhibe la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Y es de amplio espectro contra gram negativos, gram positivos y algunas anaerobias, ¿no? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Nosotros tenemos los cuidados de la obstrucción del intestino grueso. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer cuidado de enfermería que se debe de hacer en un paciente con obstrucción. Entonces, monitoreo de los signos vitales. Su principio científico es el monitoreo frecuente de los signos vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura. Permite detectar alteraciones tempranas en el estado hemodinámico del paciente debido a la obstrucción como la deshidratación o shock. Evaluación del dolor abdominal. La obstrucción intestinal causa dolor por distensión intestinal y acumulación de gases. Evaluar el tipo de intensidad, localización del dolor es crucial para el manejo adecuado del paciente. Vigilancia de la función respiratoria. La obstrucción puede llevar a alteraciones en la respiración debido a la distensión abdominal y la compresión del diafragma. Es fundamental monitorear la frecuencia respiratoria y la oxigenación. Colocar sonda nasogástrica. En la obstrucción del intestino grueso, la acumulación de gas, líquido y contenido intestinal proximal a la obstrucción produce distensión abdominal e hipersecreción gastrointestinal, lo que estimula el centro del vómito y aumento del riesgo de aspiración y perforación intestinal. Esto es algo muy importante que se debe de hacer en un paciente con obstrucción del intestino grueso. Eso era lo que recalcaba mi compañero. Entonces es lo que se debe de hacer en un paciente. También se debe de colocar al paciente en posición semi-Fowler. Esta posición mejora la expansión pulmonar y reduce la presión intraabdominal, lo que ayuda a aliviar molestias y previene complicaciones respiratorias, especialmente si hay distensión abdominal. Controlar la ausencia de eliminación intestinal. La ausencia de evacuación y de eliminación de gases indica persistencia de la obstrucción. El vómito fecaloideo es un signo de obstrucción grave y retrógrada del contenido intestinal. Tratamiento antiemético. En la obstrucción del intestino grueso, la acumulación del contenido intestinal provoca distensión abdominal, estimulando la mucosa intestinal y aumento de la presión intraluminal. Estos estímulos viajan por vías aferentes viscerales al sistema nervioso central, activando el centro del vómito ubicado en el bulbo raquídeo. Los antieméticos como el ondansetrón o metoclopramida actúan bloqueando los receptores implicados en esta vía de transmisión nerviosa, impidiendo que los impulsos lleguen o actúen sobre el centro emético, reduciendo así la sensación de náuseas y emesis. Tratamiento antibiótico. En la obstrucción del intestino grueso, la acumulación del contenido intestinal y distensión favorecen la translocación bacteriana a través de la mucosa, lo que puede desencadenar infección sistémica o peritonitis si hay perforación.
Los antibióticos de amplio espectro se administran para reducir la carga bacteriana, prevenir o tratar infecciones intraabdominales y evitar complicaciones sépticas, perdón. Actúan inhibiendo funciones vitales de la bacteria, como su síntesis de la pared celular, proteínas o su ADN, logrando controlar el proceso de infección. Evaluar las características del contenido gástrico drenado. El monitoreo del contenido aspirado permite valorar la efectividad de la descompresión, el riesgo de pérdida de electrolitos y detectar signos de sangrado gastrointestinal. Esto es algo característico con el otro, que era la colocación de la sonda nasogástrica. A través de ella podemos verificar si hay lo que es el vómito fecaloideo. Podemos identificar evaluando las características del contenido gástrico. Es algo muy importante dentro de los cuidados del paciente. Valorar también la piel y mucosa. Cambios en la coloración puede reflejar hipoperfusión tisular, hipoxia o complicaciones hepáticas asociadas a sepsis o desequilibrio sistémico. También evitar la administración de laxantes, enemas o alimentos por vía oral hasta una nueva prescripción médica. En la obstrucción, esto puede agravar la distensión, inducir a vómitos o incluso puede provocar una perforación intestinal. Doy paso a mi compañera para que pueda continuar con los cuidados. Buenas noches, continuando con la exposición sobre los cuidados. Debemos controlar lo que es la fiebre, ya que la fiebre puede ser un signo de infección o de una complicación como la perforación del intestino. Se debe monitorear la temperatura para detectar los cambios en el estado del paciente. También manejo de las náuseas y de vómito, ya que la obstrucción intestinal genera acumulación de contenido gástrico que puede producir náuseas y vómito. El manejo adecuado incluye el uso de antieméticos y control de la deshidratación. También debemos vigilancia de la función respiratoria. La presión intraabdominal elevada puede causar daño a los órganos internos y aumentar el riesgo de la perforación. Siguiente. Administración de líquidos intravenosos. La deshidratación es común en pacientes con obstrucción intestinal debido a la pérdida de líquidos por vómito y la falta de absorción. La reposición adecuada de líquidos es fundamental para mantener la perfusión renal y estabilidad hemodinámica. También debemos tener control de los electrolitos, ya que la deshidratación y la pérdida de líquidos y electrolitos como potasio y sodio son comunes en la obstrucción intestinal. Los desequilibrios electrolíticos deben corregirse para evitar complicaciones cardiovasculares y neurológicas. Manejo de la hidratación. La deshidratación es común en la obstrucción intestinal. La reposición de líquidos es importante y se va a administrar por vía intravenosa y se debe monitorizar la función renal. Evaluación de la función cardíaca. La obstrucción intestinal puede alterar el equilibrio electrolítico, lo que puede afectar la función cardíaca. Es esencial evaluar el ritmo y la frecuencia cardíaca. También debemos prevenir prevención de úlceras por presión. La inmovilización, la desnutrición y la presión prolongada sobre ciertas áreas pueden predisponer a la formación de úlceras por presión. Se deben implementar medidas preventivas como cambios frecuentes de posición cada 2 horas y el uso de colchones especiales. Evaluación de la función hepática. La obstrucción intestinal puede generar alteraciones en la función hepática debido a la congestión portal. Es importante evaluar la bilirrubina, transaminasas y otros parámetros hepáticos. Evaluación del riesgo de trombosis. Los pacientes con obstrucción intestinal tienen mayor riesgo de trombosis debido a la inmovilidad, la deshidratación y las alteraciones en la coagulación.
Se deben implementar medidas de prevención como la movilización temprana y el uso de anticoagulantes profilácticos. Evaluación de los reflejos gastrointestinales. La obstrucción intestinal puede alterar los reflejos normales del tracto gastrointestinal. La evaluación de los reflejos de deglución, vómitos y peristalsis es importante para detectar complicaciones. También debemos monitorizar el equilibrio ácido-base, ya que puede provocar desequilibrio ácido-base como acidosis metabólica o alcalosis, debido a la pérdida de bicarbonato o ácido gástrico. Es importante monitorizar los valores de pH sanguíneo y ajustar el tratamiento según sea necesario. Monitoreo de los signos de perforación intestinal. La perforación intestinal puede ser una complicación mortal. El paciente debe ser observado cuidadosamente para detectar signos de sepsis, dolor abdominal súbito y distensión. La perforación genera un dolor severo y síntomas de shock que requieren intervención quirúrgica inmediata. Debemos evaluar la función endocrina. La obstrucción intestinal y los cambios de la dieta o el estrés pueden influir en las funciones hormonales, especialmente en el cortisol y la insulina. Se debe evaluar los niveles hormonales que pueden ayudar en la gestión integral del paciente. Tratamiento analgésico. La analgesia es fundamental para controlar el dolor asociado a la obstrucción, pero se deben utilizar fármacos que no retrasen el tránsito intestinal y empeoren la distensión. Monitoreo de la temperatura rectal. La temperatura rectal es más precisa que la oral, especialmente en pacientes con distensión abdominal. Un aumento en la temperatura puede indicar infección o perforación. Monitoreo de la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno puede disminuir debido a la distensión abdominal, la comprensión del diafragma y la disminución del flujo sanguíneo. El monitoreo frecuente de la saturación de oxígeno es esencial para detectar insuficiencias respiratorias tempranas. Evaluación de los ruidos intestinales. Los ruidos intestinales son un indicador importante de la función del tracto gastrointestinal. En la obstrucción intestinal puede haber ausencia de ruidos o ruidos aumentados, lo que indica alteración en el paso del contenido intestinal. Voy a dar paso a mi compañera. Gracias. Para finalizar, les voy a presentar lo que es el caso clínico. El paciente de 64 años acude a emergencia por dolor abdominal tipo cólico, localizado en la región inferior de inicio progresivo desde hace 5 días y con aumento marcado en las últimas 48 horas. Refiere ausencia total de evacuaciones y gases durante este tiempo. También refiere distensión abdominal progresivo, náuseas y vómitos fecaloideo. Manifiesta malestar general, ansiedad debido a la intensidad del dolor. Entre los antecedentes personales, el paciente presenta lo que es hipertensión arterial controlada con enalapril, estreñimiento crónico recurrente y cirugía abdominal hace 10 años por diverticulitis, complicado con recesión de colon sigmoideo. A la exploración física se encuentra lo que es inquieto, con expresión facial del dolor, con una escala de 8/10, palidez cutánea y diaforesis. En el abdomen está muy distendido, tenso, dolorosa la palpación profunda, con rigidez abdominal localizada en cuadrantes inferiores y ruidos intestinales aumentados en fases iniciales. Presenta los signos de irritación peritoneal y defensa muscular. Los signos vitales está con presión arterial 98/60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 112, temperatura 38,5, frecuencia respiratoria 26 y saturación de oxígeno 96%. Entre los laboratorios tenemos al sodio a 125 mini equivalente por decilitro, potasio 2,8, cloro
85, bicarbonato 22, leucocitos 12.000, hematocrito 55%, la hemoglobina está en 19 y las plaquetas 150.000. Entre el diagnóstico NANDA tenemos lo que priorizamos el dominio 12, que sería el confort. Está en clase confort físico, y la etiqueta que sería dolor agudo, que está en la página 678. Como formulación del diagnóstico tenemos lo que es el dolor agudo relacionado con distensión abdominal manifestado por dolor abdominal, gestos faciales del dolor. Y tipo de diagnóstico está lo que es enfocado en el problema. Tenemos lo que es el NOC, el dominio salud percibida, que sería la clase de la sintomatología, en la página 576. Tenemos la etiqueta que sea nivel de malestar. Entre los indicadores tenemos lo que es el dolor, la distensión abdominal, el estreñimiento y los vómitos. En el NIC tenemos dos intervenciones. El primero, que es el dominio fisiológico básico, que la clase sería favorecimiento del confort físico. Tenemos como intervención manejo del dolor agudo. Entre las actividades, como número 1, tenemos realizar una evaluación exhaustiva del dolor que incluya localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad, así como los factores que lo alivian y lo agudizan. Como número 2, tenemos asegurarse de que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de que el dolor se agrave o antes de que las actividades que lo inducen. Como número 3, tenemos lo que es seguir los protocolos del centro en la selección de analgésicos y dosis. Como número 4, tenemos lo que es prevenir o controlar los efectos secundarios de los medicamentos. Y como actividad 5, tenemos notificar al médico si las medidas de control del dolor no tienen éxito. Como intervención 2, tenemos en el dominio fisiológico básico la clase que sería el manejo de la evacuación, que está en la página 350. Nuestra intervención número 2 está enfocada a lo que es el manejo del estreñimiento. Entre las actividades tenemos monitorizar los signos y síntomas de estreñimiento, como por ejemplo distensión abdominal, dolor, náuseas, ausencia de ruidos intestinales. Como 2, tenemos realizar masaje abdominal según la tolerancia del paciente. Como 3, extraer la implantación fecal manualmente si es necesario. 4, incentivar el aumento de la ingesta de líquidos a menos de que esté contraindicado. Y como 5, tenemos enseñar la importancia de la dieta y el ejercicio, la ingesta de líquidos y el sueño. Como evaluación final tenemos con las intervenciones y cuidados de enfermería se logra calmar el dolor de una escala de 4/10, que sería un dolor moderado. Gracias.